Mis estimados aprendices, muy buenas tardes. Si están viendo este video es porque no he podido llegar aún a la formación y decidí pregrabarles más o menos una horita de clase para no perder tiempo porque la temática de hoy es larga y muy importante. Así que muy juiciosos van a seguir la clase y en el momento en que yo pueda conectarme, que espero sea dentro de la próxima media hora, resolvemos cualquier duda y continuamos con las explicaciones. Lo primero que siempre hago es recordarles por dónde entramos a la información. Entonces recuerden que para la ficha del programa estamos trabajando la fase 1 diagnóstico, igual que el trimestre pasado, solo que ya vamos en la actividad de proyecto 2. En esa es donde encuentran ustedes al desplegarla, porque la pueden encontrar así cerrada, al desplegarla encuentran el material de formación y la guía de aprendizaje. En el material de información los contenidos con los nombres de los instructores a cargo y en la guía de aprendizaje los links para enviar las evidencias que han sido concertadas con los instructores. Estamos trabajando conmigo este primer documento que se llama Planeación de la toma de muestras, porque este trimestre en la parte técnica nos vamos a dedicar a conocer todas las particularidades de un muestreo. Recuerden que la clase pasada estuvimos terminando los conceptos y los documentos que nos hacían falta de el último resultado de aprendizaje de la parte técnica del trimestre pasado. Ya hablaremos de eso ahora que me conecte porque tenemos pendiente por allí un cuestionario que ya les habilité. Entonces ahora que me conecten me cuentan cómo les fue con eso. Y este día vamos a comenzar en forma con lo que compete a este trimestre, que es la planeación de muestras. ¿Por qué estamos hablando de planeación como tal? Resulta que para hacer un muestreo, así como para llevar a cabo cualquier proyecto de cualquier tipo, necesitamos conocer definitivamente cuál es el objetivo o a qué tipo de muestreo vamos. Y una vez identificado qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, porque también debe tener una función como tal el muestreo, es muy importante organizar. ¿Con qué objetivo hacemos planeación de las muestras? Con el objetivo de garantizar el resultado. Recuerden que tomar muestras es lo mismo que cuando nos toma muestras el médico para determinar un diagnóstico de una enfermedad. Debemos garantizar que las condiciones en las cuales está el agua en la fuente, cualquiera que sea que la estemos tomando, se conserven hasta llegar al laboratorio y así poder dar un diagnóstico real. Y les voy a dejar aquí una frase muy trillada y muy conocida, pero que a veces no la ponemos en práctica, de Benjamin Franklin, que dice, fallar al planear es planear fallar. O bueno, de acuerdo a la traducción también dice, no planificar es planificar el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica para muestreos y aplica para cualquier proyecto en la vida, ¿no? Por cierto. Pero ¿qué quiere decir esta frase? Que si usted se va a un muestreo con afanes, porque estuvo ocupado y se fue sin hacer, sin saber ni siquiera qué va y dónde va, es muy probable que no lleve todos los instrumentos que necesita, todos los materiales de laboratorio, incluidos los frascos de la cantidad y la cantidad de frascos y la cantidad de muestra dentro de los frascos que necesita muestrear dependiendo de el objetivo del muestreo. Es probable que no lleve elementos de protección personal. ¿Y qué ocurre cuando esto pasa? Pues que se pierde el tiempo, caballeros, porque cuando uno llega a un sitio y no tiene todo lo que necesita, le va a quedar el muestreo incompleto o no lo va a poder hacer. ¿Y eso qué implica? Pérdida no solamente de tiempo, sino pérdidas económicas que no le convienen a la empresa y no le convienen obviamente a usted. Entonces, por eso es tan importante y estamos comenzando esta competencia de muestreo, la estamos comenzando con la planeación o con la información respecto a cómo se planean las muestras.
Vamos entonces a estar hablando de tres conceptos básicos, no conceptos, digamos tres áreas básicas de conocimiento, que es la instrumentación de laboratorio, pero hablamos de instrumentación, hablamos de equipos y hablamos de elementos o materiales de laboratorio, pero en esta fase vemos solamente lo estrictamente necesario para análisis in situ. ¿Qué son los análisis in situ? Son esos análisis que hacemos durante el muestreo. Muchas de estas cosas las van a ver profundamente con Dianita. Yo voy a pasar por acá dándoles un concepto general de las cosas y con ella van a profundizar como otras cosas muy específicas de laboratorio. Pero tenemos que saber que hay unos análisis que se hacen in situ. Ahí, pues vamos a hablar de las bases conceptuales del muestreo, los tipos, las técnicas, cómo se preservan las muestras, cómo se transportan, qué tamaño, en fin, todo lo que es conceptual respecto al muestreo. Y hay una parte muy importante dentro de esta capacitación que es lo correspondiente a seguridad y salud en el trabajo, porque pasa un asunto con estos muestreos de aguas bien interesante. Y es que permítanme ver si estoy grabando, sí. Y es que en ocasiones utilizamos elementos de protección personal para proteger el agua, como en el caso del agua potable. Y es muy gracioso porque uno está absolutamente cubierto, pero el objetivo es proteger el recurso. Mientras que hay otros tipos de muestreos como los de aguas residuales o incluso agua corriente, donde todo lo que usted se pone encima es para proteger su salud y su integridad. Entonces, es muy importante saber diferenciar ese asunto. Bueno, ¿por qué necesitamos muestrear? ¿Por qué será que necesitamos muestrear el agua? O sea, ¿qué necesidad tenemos de andar tomando muestras en el agua? ¿Qué necesidad tenemos de muestrear todos los tipos de agua que hay? Pues el objetivo en general de un muestreo de agua es identificar qué calidad tiene, que puede ser una buena calidad, una calidad media, una calidad mala. ¿Para qué necesitamos conocer la calidad? Pues necesitamos conocer la calidad del agua según el uso que queramos darle al agua. Y eso es muy importante que ustedes desde este momento comiencen a tener muy claro. No solamente tratamos agua con fines de potabilización. Este tecnólogo se llama tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento. No dice tecnólogo en supervisión de sistemas de potabilización únicamente. No, ustedes dentro de estas competencias que están adquiriendo pueden entrar a monitorear, a manejar cualquier tipo de planta de tratamiento de agua según el uso. Esto corresponde, denme un minuto por favor. Esto corresponde a diferentes objetivos que le estemos dando al agua. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de abastecer una población que requiere agua potable, pues estaremos hablando de potabilización de agua que la hacen por lo general las entidades públicas, ¿cierto? Si estamos hablando de potabilizar agua para un proceso, estaremos hablando de un procedimiento muy similar, pero que seguramente es incluso más exigente que el que se lleva a cabo en agua potable. Podemos estar hablando no de potabilización, sino de tratamiento de agua simplemente para riego. Y vamos a ver que hacemos un procedimiento muy básico, pero que es el que se necesita para regar los cultivos y las plantas. Podemos estar hablando de un uso del agua referente a recreación, a criadero de peces, y todas esas aguas necesitan un tratamiento. Para todas esas aguas se define unas condiciones de calidad que van a ser similares, pero no iguales. Entonces, eso es muy importante, identificar qué calidad de agua es la que usted
requiere para el uso y con base en eso planear el muestreo. ¿Por qué estamos hablando de calidad del agua y por qué es tan importante medirla? Pues porque como seres humanos y con el avance tecnológico y con el avance industrial, pues nos hemos dedicado a contaminar las fuentes, entonces es necesario monitorearlas y caracterizarlas para saber si la fuente es apta para el uso que queremos darle. Ese ese es el asunto con el agua y su calidad. Bueno, entonces, lo que les decía hace un momento, porque es importante alistar el muestreo o hacer el plan de la planeación en la toma de muestra. Em, Primero identificar a dónde usted va a ir, si es un río, si es un lago, si va a muestrear en el mar. Posteriormente, ¿para qué es esa agua? Si es para consumo humano, saber si es para consumo humano o es para riego, le va a ayudar a definir los parámetros de calidad como tal, ¿cierto? Entonces, entonces, em, no es lo mismo muestrear un agua que va a ser usada en una empresa de alimentos que muestrear un agua que va a ser usada para riego. ¿Por qué? Porque seguramente en el agua que va a ser muestreada para alimentos va a tener que tomar usted muchísimos parámetros, o mejor dicho, con el agua que usted muestre va a tener que en el laboratorio analizar muchos parámetros. Y de pronto si el agua es para riego, no, de pronto ni siquiera la lleva al laboratorio, sino que muestrea solamente para tomar análisis convencionales o in situ, o ni siquiera muestrea, o la muestra es mínima. Bueno, en fin, siempre vamos a depender del uso. Y necesitamos planear para identificar cuáles son los recursos que debemos llevar a ese muestreo. ¿Qué tipo de contaminantes o qué tipo de variables o qué tipo de parámetros vamos a encontrar en estas caracterizaciones? Aquí el documento nos define varios que es importante revisarlos uno a uno porque son muy importantes. Dice las posibles variables químicas o biológicas presentes en el agua que pueden generar un deterioro del recurso. Si estamos muestreando fuentes de alta montaña, que se las ve súper claras, se las ve súper bonitas, pues a veces pensamos que ya que el agua está como lista para consumo, pero resulta que puede estar esa agua muy bonita de alta montaña contaminada con sustancias químicas que no se alcanzan a ver a simple vista. Por ejemplo, fungicidas, pesticidas, organoclorados, organofosforados de cultivos. Si es en alta montaña de clima frío, no falta el cultivo de papa, aguas arriba que pudiera estar fumigado o pudiera estar abonado con sustancias químicas tóxicas que por escorrentía, o sea, cuando llueve, se diluyen, se infiltran en el suelo y van a dar al agua y no se ven. Entonces, no se perciben en el sabor, pero pueden ser tóxicas. Lo mismo con las sustancias biológicas, ¿no? Es muy difícil saber si de pronto la casita del vecino que está más arriba le conectó el sanitario a la fuente y como es una fuente con un buen caudal, pues que no se alcanza a percibir, pues no se siente, pero resulta que sí, viene cargada de colito tal y fecal o viene cargada de Salmonella pseudomonas, que son bacterias que pueden causar la muerte, son bacterias mortales. Entonces, esos son los principales ítems o los principales parámetros de caracterización en el agua. Las sustancias químicas que pueden ser dañinas o mortales para las personas y las sustancias biológicas. Hablamos también de la relación existente entre la calidad y la cantidad de agua en el cuerpo de agua a estudiar, y esto es muy importante. En términos de equilibrio dinámico de los sistemas naturales, o hablemos simplemente de equilibrio, la naturaleza es bastante sabia y sus procesos naturales están dados para que sea capaz de depurar y diluir todos los contaminantes que le llegan al recurso. Y a través del ciclo del agua, con la evaporación y con la evaporación de los ríos, la evapotranspiración de las plantas,
se supone que esta agua se purifica completamente y nuevamente se devuelve al ciclo. Eso es lo que idealmente debería estar pasando, pues sabemos que los seres humanos estamos abusando y agotando las posibilidades del recurso. Pero, sin embargo, las fuentes hídricas siguen teniendo dos características que pueden ayudarle muchísimo con esa depuración de la contaminación. Y una de ellas es la relación entre el caudal del agua y el caudal del vertimiento o la cantidad de contaminantes. Entonces, así como pasa en cualquier otro sistema, si es muy poquito el contaminante y mucha la cantidad de agua, pues vamos a tener unas concentraciones bajas de contaminantes. A eso hace referencia la relación entre la calidad y la cantidad de agua. O sea, entre más caudal, entre más agua haya, pues a menos que la contaminación sea exageradamente alta, no vamos a tener altas cargas contaminantes. El establecimiento de límites permisibles teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la región. Este es un dato muy interesante, muy importante, porque estos límites permisibles son parámetros que definen las corporaciones autónomas regionales. Estas entidades que son autónomas y están en todas las regiones del país tienen la obligación no solamente de hacer el balance hídrico de todas las fuentes para saber con cuánto caudal tienen disponible en cada una de las vertientes para lo de las concesiones, sino que además tienen que tener un monitoreo de la calidad del recurso. Entonces, el límite permisible, ¿qué es? Es cuando le dice la corporación, le dice, usted puede contaminar hasta tanto. Este hasta tanto, ¿de qué depende? De qué tan contaminada viene el agua. Entonces, bueno, en términos de contaminación de agua corriente y residual, hablamos de dos parámetros que los vamos a ver ampliamente cuando veamos aguas residuales, que se llaman DBO y DQO, que es la demanda biológica y química de oxígeno necesario para acabar con la contaminación que trae el recurso. Entonces, esta contaminación que trae el recurso, pues ya es propia de cada una de las fuentes hídricas. Entonces, digamos que si usted necesita pedir un permiso para hacer el vertimiento de su empresa o de su acueducto municipal, debe consultar el límite permisible con la corporación autónoma y este límite no puede ser menor ni puede ser mayor. Bueno, puede ser menor, sí, pero no puede ser mayor a la cantidad de contaminación que traiga. Entonces, una fuente que trae muy poca contaminación, podemos estar hablando de 5 miligramos por litro de DBO. Es una fuente que está relativamente bien. Entonces, usted no puede vertir no puede dejar el río, o sea, después de que usted hace el vertimiento y aguas abajo se muestrea, ese río con su capacidad de dilución y de depuración que tiene, no puede salir de su predio con una contaminación mayor a como entraba. O sea, no puede usted dejarlo con 10 o con 15 o con 7, pero lo que no va a poder hacer es dejarlo con menos tampoco. Entonces no le pueden poner un nivel permisible que esté por debajo de los 5 miligramos por litro de DBO, porque usted así no haga nada, no contamine, ni siquiera mire el río, pues no le va a poder bajar la DBO porque con eso trae. Ahora, si el río viene ya, entra a su predio con una contaminación de 1500 en DBO, pues usted no lo va a poder sacar con menos de 1500. Entonces, a eso se refieren los límites permisibles. Observación histórica de la afectación de la calidad del agua por procesos naturales. El agua no solamente se afecta por procesos antrópicos, que son los relacionados con la actividad humana, sino también por procesos naturales. Los movimientos de tierra, las crecientes, el arrastre de rocas. Hay cosas tan simples, chicos, como el hecho cuando ustedes observan el cauce de un río que cuando tiene un montón de piedras se forman unos remolinos detrás de las piedras, ¿se acuerdan? ¿Han visto eso? Eso es puro ingreso de oxígeno al agua, las burbujas que se ven y eso ayuda muchísimo a depurar. Una creciente que se lleve las piedras grandes y
prácticamente drene el río o lo deje sin esa posibilidad de drenarse, aumenta muchísimo las posibilidades de contaminación. Entonces, naturalmente, el agua también puede llegar a tener una afectación y es importante que las corporaciones autónomas le hagan seguimiento a esa calidad del agua. La capacidad del cuerpo del agua para asimilar el incremento de vertimientos puntuales sin causar altos niveles de contaminación. Esa es la segunda característica que les hablaba. El agua tiene la posibilidad de diluir o tiene la capacidad de librarse de esos contaminantes. ¿Cómo? Con lo que les digo, con la entrada de oxígeno. Entonces, cuando son aguas muy turbulentas, con muchos resaltos, que terminan en cascadas, que chocan contra las piedras, son aguas muy turbulentas, son aguas que depuran fácilmente la contaminación interna, porque la contaminación tanto orgánica como inorgánica desaparece del agua por oxidación con oxígeno. Entonces, si hay posibilidades de oxidarse, esas muestras van a salir bien, van a salir con buena calidad. Otra cosa muy interesante de analizar son las comunidades cercanas de la zona, y esto ya lo habíamos visto, recuerden, en el trimestre pasado con los análisis de la cuenca, porque definitivamente conocer la dinámica poblacional de la zona pues nos da muchos indicios de qué puede estar pasando en la, en la fuente, ¿cierto? Entonces, que son pequeñas poblaciones que no tienen planta de tratamiento de agua residual. Adivine dónde van los vertimientos. Que son poblaciones productoras de café y aguacate hash, como tenemos mucho acá en el Quindío. Adivine dónde van a dar los fertilizantes que se utilizan para los cultivos. Que son poblaciones eminentemente pecuarias con una altísima producción y venta de carnes de cerdo. Adivine dónde van a estar las marraneras, y si esas marraneras no tienen tratamiento, adivine dónde van a ir a dar las aguas residuales de las marraneras. Entonces, conocer esas comunidades cercanas, así como puede ser que usted aguas arriba tenga una comunidad indígena de las comunidades buenas que todavía conservan y respetan a la madre tierra y tengan unas habilidades y un conocimiento y un respeto por la tierra que usted dice, una reforestación impresionante, un cuidado por las cuencas, por los nacimientos, que usted dice, no, no, pues eso es como para pagarles por el servicio recibido aguas abajo, porque son comunidades que cuidan, porque su cultura, hasta su religión les prohíbe abusar de los recursos. Entonces, el estudio de las comunidades cercanas es muy importante. Sí han existido estrategias de control y de las acciones de gestión en el manejo de la calidad del agua. También, muy importante, si ha habido intervención de las corporaciones o del Estado en general. Por lo general, las alcaldías, las gobernaciones y las corporaciones autónomas tienen recursos, por ejemplo, para reforestación, y ellos están obligados a comprar los sectores que están al lado de las cuencas o al menos de las fuentes abastecedoras del municipio para reforestarlas. Tienen recursos o tienen la obligación de hacer proyectos más bien para proteger las fuentes, para, para proteger los árboles y toda la flora local, que o sea, el mayor problema comienza cuando metemos especies invasoras. Entonces, especies ya sea de animales o de plantas que acaban con las especies locales y cambian la dinámica de los ecosistemas. Entonces, estas entidades por lo general tienen o hacen o tienen la obligación, mejor dicho, de hacer una intervención. Entonces, es muy importante conocer, bueno, qué se ha hecho, está protegido, mejor dicho, todo esto les va a servir para hacerse una idea de qué contaminada puede estar el agua y sobre todo de qué tipo de contaminantes pudieran encontrar. Si existe algún riesgo asociado a la delincuencia o violencia que pueda afectar la toma de muestras. Miren, esta última es muy importante.
es muy importante indagar no solamente por la parte biológica y social y demográfica que veíamos el trimestre pasado, sino también por la situación de orden público. Porque si usted va a ir a muestrear, vamos a ver ahora los tipos de muestras, una muestra simple que es en un momento, en un lugar, y va a salir corriendo de la zona, pues bien, pero si va a tener que ir a muestrear 8, 10, 12 o 24 horas en un punto que es rural y que está por allá abajo cerca de un río y usted está en plena zona guerrillera, pues tiene que ver qué permisos son los que usted tiene que gestionar o si necesita protección policial o si definitivamente en ese punto no es conveniente hacer muestreo. Entonces, esas son particularidades que se analizan dentro de la planeación antes de ir a hacer el muestreo. Imagínense ustedes que lleguen con todas los equipos, además que bien caros que son, y los tarros y las neveras y la gente y contratado los operarios, y que les digan no, se tienen que ir a las 6 de la tarde porque aquí el orden público no se garantiza después de las 6 y se queda el muestreo a medias. Entonces, todas esas cosas es importante preverlas. Dicho esto, vamos a seguir acá con las bases conceptuales, porque los muestreos por lo general no se hacen una sola vez. Los muestreos hacen parte de una red de monitoreo, por lo general. Mm, ¿Para qué se hace? Dijimos que para qué se hace el muestreo. Se hace el muestreo con el objetivo de identificar cuál es la calidad del recurso, ¿cierto? Pero la calidad del recurso puede variar. O sea, usted tomó muestras hoy y en un mes instalaron una marranera aguas arriba o en ese mes hubo un derrumbo. Bueno, pueden pasar muchísimas cosas que afecten la calidad del recurso y usted no se puede quedar como con los resultados, como con el médico, que cuando usted se toma exámenes y va después de un año al médico le dice, pues vuélvaselos a tomar porque tenemos que saber cómo está su organismo en este momento. Lo mismo pasa con las aguas. Y siempre los muestreos son parte de unos planes más grandes que son de monitoreo. O sea que se están tomando las muestras cada mes o cada semana o 2 veces en semana o incluso diariamente, dependiendo de las condiciones del sistema de tratamiento. Vamos a mirar este video que nos plantea la plataforma, que está muy bonito y muy completo, para que vayamos identificando cómo se hacen los muestreos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacerlos. Este es el video que está en la plataforma. Permítanme lo coloco. Muestreo y medición. Las actividades de muestreo y medición para el agua que serán objeto de consumo humano previamente se establecen en un instrumento denominado programa de muestreo, diseñado para garantizar que las muestras tomadas sean representativas del sistema de distribución de agua para consumo humano. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, INS 2011, el muestreo es un proceso de toma de muestras que son analizadas en laboratorios para obtener información sobre la calidad del agua del sitio concertado en que fueron tomadas, mientras que el monitoreo es el proceso de muestreo del sistema de suministro de agua para consumo humano, que cubre espacio, tiempo y frecuencia en los puntos concertados según norma. Es importante aclarar que la muestra es la toma puntual del agua en los puntos de muestreo concertados, que refleja la composición física, química y microbiológica representativa del momento, para el proceso de vigilancia de la autoridad sanitaria. Para definir la localización de los muestreos, se debe verificar siempre la normatividad legal vigente, en este caso, la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el que la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente, definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución.
De esta forma, se establece el punto de muestreo. Para realizar esta acción, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: puntos fijos, de interés general, provisionales. Esta resolución determina el número mínimo de puntos de muestreo de acuerdo con la población atendida, habitantes, por persona prestadora por municipio, para efectos del control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, y cómo se deben identificar esos puntos de muestreo de manera concertada, a través de un acta suscrita entre la persona prestadora y la autoridad sanitaria competente. Bueno, como se dieron cuenta, este video que nos presenta el SENA contiene como las etapas o las fases o la información más importante de cómo hacer un muestreo para agua potable. Entonces, vamos identificando lo que quiero esta clase, es que vayamos identificando como esos puntos críticos o esas cosas más importantes que siempre vamos a tener en cuenta. Entonces, miren lo primero. Lo primero es saber qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Usted para dónde va? Eso es lo primero. Entonces, listo. En este caso, voy a hacer un muestreo de agua potable. ¿Quién soy yo? Soy una entidad prestadora, una empresa pública, empresas públicas del Quindío, empresas públicas de Armenia, empresas públicas de Barranquilla, empresas públicas de, bueno, de cualquier parte del país. Usted es una entidad prestadora. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme de acuerdo, en este caso específico, tengo que ponerme de acuerdo con las entidades estatales, Superintendencia de Servicios Públicos, bueno, según la magnitud de la empresa, con quien le toque ponerse de acuerdo, para saber qué puntos va a muestrear en dónde y qué metodología, porque por lo general van juntos. Entonces allí mencionaban, para empezar, tres tipos de análisis, ¿cierto? Análisis físicos, análisis químicos y análisis microbiológicos. Esto lo vamos a ver con mucha calma, pero el agua tiene unas características organolépticas como color, olor, sabor, que son de percepción, ¿cierto? Entonces, son características físicas que pueden ser como ustedes me pueden decir, pero eso es como muy sensible de cada persona, ¿no? Una persona que esté con gripa tapada la nariz de pronto no le va a sentir un sabor específico al agua que puede sentirle una persona que está bien y tienen toda la razón. Pero lo que sí es cierto es que un agua con un sabor raro o un color raro no se la toma nadie, así cumple con todos los demás parámetros. Y hay sustancias químicas que le dan coloración y sabor al agua que no la hacen viable para ser distribuida. Entonces, físicas, químicas, todas esas de las que hemos hablado por la posible contaminación o por los rocas. Miren, el hecho de que el agua pase por lechos rocosos y esas rocas sean ricas en calcio, magnesio, en silicatos, en hierro, en manganeso, en magnesio, todo eso se va solubilizando en el agua que pasa y el agua va a estar cargada de ese tipo de sustancias. Entonces, características físicas, características químicas y las más importantes, las microbiológicas, que son una cantidad de organelos vivos que pueden estar en el agua y que son bastante dañinos para la salud humana. Entonces, eso es lo que eso es lo que vamos a ir mirando como paso a paso. ¿De qué más nos habla este video? Nos menciona una normativa que también la vamos a ver con toda la calma, junto con unas normas técnicas colombianas también, porque si estamos analizando este caso específico de la entidad prestadora de servicios de potabilización de agua municipal o departamental, tiene que seguir una normativa, o sea, la ley le dice dónde muestrear dependiendo del número de habitantes y tienen que definir puntos que sean como críticos, como que sean susceptibles, mejor dicho, de contaminación, así como puntos donde siempre haya que muestrear. Entonces, vamos mirando cómo es que se dimensiona este proceso. Y bueno,
Veamos ahora entonces cuáles son los tipos y las técnicas de muestreo. Los tipos y técnicas de muestreo varían de acuerdo con la situación específica según los objetivos previstos. Algunos estudios requieren solamente muestras instantáneas o simples, mientras que en otros se necesita disponer de muestras compuestas o aún más elaboradas en tiempo y espacio. ¿Se acuerdan que yo les hablaba la clase pasada de lo que puede ser tomar una muestra de un tanque? Si usted tiene un tanque de almacenamiento, muy seguramente si toma una muestra de agua de la superficie o de la parte media o de la llave que está ubicada a 20 centímetros por encima del fondo, porque de pronto en el fondo si hay sedimentos, no va a haber una variación significativa de ese recurso. Entonces, usted la toma en un momento dado, en cualquier lugar, y se va tranquilo al laboratorio, seguro de que esa muestra va a salir bien. Pero, ¿qué pasa si usted está muestreando un río donde aguas arriba hay un vertimiento, o mejor aún, está muestreando un vertimiento? Un vertimiento son aguas residuales que salen de un barrio, de un municipio, de una industria. Digamos que sea una industria. Entonces, que esa industria trabaje 8 horas diarias. La gente comienza a llegar a las 7 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. ¿Cómo será el comportamiento de ese vertimiento? Entonces, usted fue y tomó una muestra de agua a las 11 de la mañana y dice, ¿qué será que ni caudal de agua tengo? Pues es que esa no es hora como para que la gente esté yendo al baño. Entonces es muy probable o que se estén dependiendo pues del proceso, que se estén haciendo procesos. Entonces es muy probable que usted ni agua consiga para muestrear y que si consigue agua la contaminación sea mínima. Si usted va y toma muestras tipo 9 de la mañana, que todo el mundo salió a descanso, se tomó un cafecito y fue al baño, le va a salir una muestra con una altísima carga orgánica seguramente, porque la gente fue al baño. Pero si usted va tipo antesito de las 5, o sea, 4:30, 5 de la tarde, donde están lavando la maquinaria, le va a salir una muestra con altísimas cantidades de sustancias químicas debidas a los detergentes. Entonces, si ven que si toman una sola muestra, nunca van a saber cómo está ese vertimiento. En esos casos es necesario hacer unos muestreos compuestos, o sea, tomar un poquito de muestra cada rato y componer, como su nombre lo indica, una sola muestra revuelta al laboratorio que diga, en todo el día más o menos pasó esto. Si la empresa trabaja 10 horas, pues se muestra 10 horas. Si está muestreando el vertimiento de un municipio donde la gente vive 24 horas en el municipio, pues 24 horas hay que hacer el muestreo. Entonces, de eso se trata. Además de normativas específicas que tenemos para el monitoreo de agua potable y residual, también existen las normas técnicas. Las normas técnicas colombianas son normas desarrolladas por Icontec que le permiten a las empresas optar por procesos de alta calidad. O sea, estos son como premios, son galardones a los que la empresa accede siempre y cuando haga más de lo que la ley le exige, porque la mayoría de las empresas se quedan con lo mínimo, o sea, lo que exige la ley ya tanto hacer. No, estos procesos de calidad parten del cumplimiento de la ley, pero van más allá, o sea, más organizado, más limpio, más controlado. Las normas técnicas colombianas son una serie de requisitos exigentes que hacen que su proceso mejore. En este momento aún no tenemos acceso a las normas técnicas. ¿Se acuerdan que en la inducción les mostrábamos que en la base de datos de la biblioteca SENA hay una base de datos que se llama Icontec y que ahí están todas las normas técnicas gratis? Porque en la web son pagadas y son costosas, son de entre 50 y 400 mil pesos. Acá en el SENA las tenemos gratis, pero aún no nos habilitan. Todavía estamos esperando que nos habiliten el sistema, entonces no se preocupen que estas las vamos a ver con calma, pero de momento es muy importante que recuerden que la serie 5667 de la CNTC, la 2, la 3, la 5, la 7, la 9, la serie 5667 está asociada al muestreo de agua potable en ríos, en lagos profundos. Mejor dicho, si quiere información sobre muestreo así específica y exigente, la CNTC de la familia 5667.
Para el caso de análisis microbiológico, básicamente se incluyen procedimientos para prevenir su contaminación durante el llenado. A diferencia, bueno, no queremos tampoco que porque sean análisis físico-químicos se contaminen, también cuidamos de que no se contaminen, pero es que en el análisis microbiológico sí es complejo, sobre todo si estamos muestreando agua potable, porque a diferencia de los demás parámetros que dicen se puede hasta 10 miligramos, se puede hasta 0,1, se puede hasta 300. En el caso de los microorganismos, el agua potable no puede tener nada, o sea, 0 unidades formadores de colonia. Entonces, si en el transcurso del muestreo usted tenía las manitas sucias o estaba de pronto con una gripita, no se puso los elementos para proteger la muestra y le entró una bacteria, la empresa puede resultar sancionada o puede resultar un índice de riesgo alto, puede resultar un problema. Entonces, en la parte microbiológica es de mucha precaución cuidar el agua. También no quiere decir que en los físico-químicos no, también la cuidamos, pero en la parte microbiológica es con mayor esmero. Entonces el frasco es esterilizado, tenemos mucho cuidado de donde dejamos la tapa, digamos, más cuidado hacerlo con estos recursos. ¿Qué tipos de muestras tenemos? Bueno, dice, antes de iniciar el muestreo es elemental tener claramente definido la forma como serán formadas las muestras. Lo que les acabo de decir, hay unas que son simples y hay otras que son compuestas. Vamos a mirar la definición que nos da aquí y luego vamos a profundizar. Muestras simples. Este tipo de muestra se toma en un momento y lugar determinado. Eso es importante. Un momento, un lugar. Mete la mano, toma la muestra. Es aplicable en los casos que se sabe la composición del agua no varía significativamente en tiempo o lugar, como lo son usualmente la caracterización físico-química de aguas naturales. En este caso, tomar diferentes muestras puntuales puede ser útil para describir el comportamiento a través del espacio y el tiempo. Entonces, un tanque de agua potable, una fuente natural de alta montaña, donde usted diga, bueno, si es una fuente clara, orgánica, que se haya identificado que no tenga contaminación aguas arriba, pues el hecho de que tome la muestra a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde seguramente no le va a dar una variación significativa, entonces toma solo una. Yo les traje un video de la Universidad de Antioquia donde están explicadas muy claramente estas muestras, entonces pongámosle cuidado a este video, que es de la facultad de, me parece que es de civil o de ambiental. Nivea facial Hyaluron Gel, hidratación profunda con ácido hialurónico todos los días. Nivea es para la piel. En este regreso a clases, CureBand los cuida mientras se mueven, aprenden y crecen. Un muestreo consiste en obtener una parte representativa de un cuerpo de agua, ya sea un vertimiento o agua potable, que conserve las concentraciones relativas de todos los componentes en la muestra original y que no presente cambios significativos en su composición previa al análisis. Hay diferentes tipos de muestras. Muestras compuestas. Muestras integradas. Muestras simples o puntuales. Son muestras que representan las condiciones de un cuerpo de agua para el lugar, el tiempo y las circunstancias particulares en las que se hizo su recolección. Se recomienda tomar este tipo de muestras cuando las descargas de aguas residuales son intermitentes, es decir, que no fluyen continuamente. Las características de las aguas no presentan grandes variaciones en el tiempo. Se necesita medir parámetros particulares que requieren mediciones en campo,
como por ejemplo la temperatura, el oxígeno disuelto y el cloro, entre otros. Se debe garantizar la seguridad de la persona que toma la muestra y evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para tomar la muestra es importante contar con los elementos mínimos de protección personal: gafas de seguridad, guantes, tapabocas. En el caso de muestras de agua potable, primero se debe desinfectar muy bien el sitio donde se hará la toma, bien sea una tubería, una llave o una bayoneta, con el fin de eliminar cualquier microorganismo que pueda interferir con los resultados finales. Posteriormente, se debe abrir la llave y dejar correr el agua al menos 1 minuto. Antes de tomar una muestra microbiológica, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. Parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el cloro residual y el potencial redox, entre otros, son inestables en el tiempo, por lo cual su determinación debe hacerse en campo. Para medir el cloro residual, se puede emplear un equipo colorimétrico. En este caso, se debe tomar un volumen de muestra en la celda que éste contiene, limpiar la celda con un paño para evitar cualquier interferencia con la medición, ponerla en el equipo y calibrar en 0. Posteriormente, se debe adicionar una papeleta de DPD para cloro libre. Si la muestra tiene cloro, se torna rosada. Al hacer la medición final, el equipo arroja directamente la concentración de cloro residual libre presente en la muestra. Para leer el pH, se debe tomar una muestra en un beaker y hacer la medición inmediatamente. Todos los electrodos de medición deben lavarse con abundante agua destilada después de su uso y deben estar previamente calibrados antes de realizar la medición. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. En el caso de la toma de muestras en piscinas, el encargado del muestreo debe ingresar por el lavapiés, el cual contiene cloro. De esta manera, se evita el ingreso de contaminantes y microorganismos externos a la piscina. Para tomar las muestras, se deben emplear guantes largos con el fin de poder sumergir los recipientes en el agua de la piscina sin tener contacto directo con ella. Para tomar muestras microbiológicas, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir y cerrar solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma de la muestra. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. Para tomar muestras de hongos y levaduras, se debe hacer un raspado en un sitio aleatorio del área de la piscina. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. De igual forma, se deben hacer los análisis de medidas directas en campo, siguiendo las mismas indicaciones que en el caso de muestras de agua potable, tanto para el cloro como para el pH y el potencial redox, entre otros. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. Los muestreos puntuales también pueden hacerse para muestras de agua residual cuando se quieran conocer las características particulares del agua en un momento dado. Para este caso, se deben seguir las mismas indicaciones anteriores. Este video me gustó mucho porque además de contarles lo que es una muestra puntual, nos da muchísima información
de las condiciones en que deben hacerse los muestreos. Se dieron cuenta de todos los elementos de protección que usa el muestreador con el objetivo de ¿qué? De proteger la muestra, porque como es agua potable, el agua potable no le va a hacer daño al muestreador, pero usted como muestreador sí le puede hacer daño al agua. Entonces, miren, hay que estar desinfectando todo. Vamos a ver ahora una técnica muy específica que se la tienen que aprender para hacer el muestreo de agua potable en grifos. Em, Acá nos da una información general, pero que demuestra tanto en grifos como en piscinas, como en un tanque de almacenamiento operaría igual, que el operario debe cuidar de no llevar contaminación de afuera, ¿no? Entonces, usar los lavabotas, desinfectarse con alcohol las manos, usar el tapabocas, usar las gafas, em, tener mucho cuidado con no contaminar los frascos. Se dieron cuenta que los frascos microbiológicos están cubiertos con un papel. Papel craft, ellos se meten a la esterilizadora, se tapan con papel craft y se llevan a campo con todo papel. Entonces ese papel solamente se quita en el momento del muestreo, se destapa en el momento del muestreo. Y bueno, lo más importante que era el objetivo del video, decirnos que hicieron ellos tomar una sola muestra en cualquier lugar, porque o era una piscina, o era un tanque, o era una fuente hídrica que se sabe que no tiene mayor variación, o incluso también se puede hacer en aguas residuales si se quiere conocer condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, de las etapas que yo les decía de la empresa, si vamos a tomar la muestra, si necesitamos saber cuánto detergente o cuáles son los residuales del agua de lavado que está saliendo, pues voy y tomo la muestra a las 5 de la tarde, que me va a salir bien cargada de sustancias químicas. O si necesito saber más o menos cuál es el alcance de la contaminación biológica, pues entonces lo hago después de almuerzo o después del descanso de la mañana o la tarde. Entonces también aplican los puntuales para aguas residuales siempre y cuando necesitemos conocer unas condiciones específicas de un momento de esas aguas. Ese es el asunto con las aguas puntuales y lo más importante aquí, dos palabras: un momento, un lugar. Esas son las dos palabras claves de ese muestreo. ¿Qué dice el documento sobre muestreos compuestos? Debido a la variación horaria de su caudal, que quiere decir que el caudal está variando con el tiempo, son, dice, debido a la variación horaria de su caudal, son muy utilizados en el monitoreo de ríos, vertimientos o procesos industriales en línea, lo que yo les decía. Si es un vertimiento, ¿qué es un vertimiento? La salida de aguas residuales. Un proceso industrial en línea, un proceso que está trabajando 8 horas o más. Su forma se realiza en un mismo punto, pero en intervalos de tiempo previamente definidos. El otro que era un momento, un lugar. Aquí es un lugar, pero varios momentos. Entonces, no toma usted toda la muestra de una sola, sino que va tomando pequeñas porciones de muestra a lo largo del tiempo para componer, porque son muestras compuestas, una sola que usted lleva al laboratorio, componer o revolver. Y el volumen de cada muestra parcial puede ser constante, puede variar en función del caudal. Para los casos en que se requiere variar el volumen de cada toma, se recolectan muestras parciales que se llaman alícuotas. Ejemplo, cada 2 o 3 horas, cuyo volumen se obtiene según la siguiente ecuación. No se preocupen que de esto vamos a hacer en su momento ejercicios específicos. Esta fórmula, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si usted está haciendo un muestreo de un vertimiento, es probable que no le salga la misma cantidad de agua después de almuerzo que a las 3 de la tarde. Entonces, si usted toma la misma alícuota, recuerden que alícuota es ese volumen de agua que estoy tomando, de una cantidad de agua, de una gran cantidad de agua, pues no va a ser representativo. Así toma el mismo volumen de una pequeña cantidad de agua, luego eso le va a generar una variación. Entonces, esta fórmula es para que usted defina
de acuerdo al caudal, entonces lo primero que se mide es el caudal, y de acuerdo al caudal usted calcula qué volumen debe tomar. Entonces dice, bueno, si estoy con un volumen de 10 litros por segundo, tomo una alícuota de 100 mililitros. Y si es de 3 metros por segundo, pues tomo una alícuota de 30 mililitros. Le puede salir varias cosas dependiendo de la fórmula aplicada. Ese es el asunto. Miremos en campo cómo se hace un muestreo de aguas, un muestreo compuesto. Ay, nos toca aguantarnos los 24 horas con el mismo panty no es lo más recomendado para proteger tu zona B. Un muestreo consiste en obtener una parte representativa de un cuerpo de agua, ya sea de un vertimiento o agua potable, que conserve las concentraciones relativas de todos los componentes presentes en la muestra original y que no presente cambios significativos en su composición previa al análisis. Existen diferentes tipos de muestras. Muestras simples o puntuales. Muestras integradas. Muestras compuestas. Se refiere a una combinación de muestras simples o puntuales tomadas en el mismo sitio a diferentes tiempos. Se recomienda emplear este tipo de muestras cuando las características de las aguas presenten variaciones en el tiempo. Para estas muestras se toman pequeñas porciones de agua en el mismo sitio a intervalos de tiempo constantes y luego se mezclan de manera proporcional al caudal para formar una muestra total denominada muestra compuesta, la cual será enviada al laboratorio. La ecuación empleada para componer la muestra es la siguiente, donde P alícuota corresponde al volumen de la alícuota a tomar de cada muestra. QI es el caudal instantáneo medido mediante alguna técnica de aforo. BM es el volumen de muestra que se va a componer, el cual depende de la cantidad de análisis que se le harán a la muestra. QP es el caudal promedio de todo el muestreo y NM es el número de muestras recolectadas. Es importante tener en cuenta que todos los recipientes para componer muestras se deben purgar con el fin de eliminar cualquier impureza y se deben rotular adecuadamente para permitir su identificación. Se recomienda registrar la siguiente información: número de la muestra, lugar donde se tomó la muestra, localización del muestreo, fecha y hora, nombre de la persona que tomó la muestra, tipo de muestra, preservación realizada, parámetros medidos en el sitio. Las muestras se deben refrigerar a 4 grados centígrados durante su transporte al laboratorio. Además, para garantizar que éstas no sufran cambios físico-químicos o biológicos mientras son transportadas al laboratorio, en algunos casos es indispensable preservarlas mediante la adición de reactivos, los cuales dependen del parámetro que se necesite analizar y del método de determinación en el laboratorio. La preservación de las muestras debe consultarse en el estándar métodos para cada parámetro de análisis. Miren que iba saliendo la importancia de los conocimientos que hemos ido adquiriendo. ¿Sí vieron lo importante de saber determinar caudal? Aquí es donde vamos a necesitar determinar el caudal para saber cuánto volumen de alícuota coger. Entonces va a depender del caudal que esté bajando la cantidad de volumen de líquido a tomar. Y luego componemos una sola muestra. En este video también resaltan, me parece importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, y es la forma en que se debe rotular las muestras. Usted no puede de ninguna manera tener un tarrito de agua en su nevera
que no sepa de qué es, porque la memoria es frágil y es muy probable que no se acuerde el sitio, que no sepa para qué la tomó, qué código tenía. Entonces, lo correcto es que todos esos frascos de toma de muestras tengan un rótulo que dice que tenga un código de clasificación, un número de la muestra, una ubicación, la persona que la tomó. Imagínense en las empresas de servicios públicos que mandan a todos los muestreadores a hacer su trabajo en el día y van llegando 15, 20, 30, 50 neveras en la noche para análisis al otro día y que alguna de las muestras llegue sin rotular. Toca descartarla, todo el trabajo perdido porque si usted no sabe de dónde es. Por ejemplo, empresas públicas del Quindío. eh, Recibe el laboratorio de Tabaida, recibe muestras de todas las plantas, creo que son como 20 plantas, y que les llegue, abran una nevera y no sepan de qué es, de dónde, de cómo adivinan de dónde es, de qué, si es de fuente, si es potable, si nada, toca descartarla. Entonces, nunca una muestra puede estar sin rotular. ¿Cuál es la importancia aquí de la diferenciación entonces? Que tomamos en el mismo lugar un poquito de muestra cada determinado tiempo, que se llaman alícuotas, hasta componer o completar una muestra completa. Nuevamente repito, muestreo puntual, un solo momento, un solo lugar. Muestreo compuesto, un solo lugar, varias muestras durante el tiempo hasta completar una muestra. ¿Durante cuánto tiempo? Depende de lo que usted esté muestreando. Como ya les decía, si es una empresa que trabaja 8 horas, pues muestre 8 horas. Si es una empresa que trabaja 10, pues 10. Si es un municipio, muestre a 24 horas. Eso es lo importante, y que ese muestreo compuesto, a diferencia del puntual, sí requiere una fórmula que va a depender de la cantidad total que usted debe llevar de volumen al laboratorio y del caudal. Va a depender de esas dos cosas. Veamos qué más dice el documento. Las muestras integradas. Este tipo de muestra consiste en la recolección de muestras simples en diferentes puntos de manera simultánea que posteriormente son mezcladas. ¿Sí ven allí la diferencia? Este es en un solo momento, pero en varios lugares. Otra vez repito, puntual, un lugar, un tiempo. Compuesta, un lugar, varias muestras en el tiempo, o sea, varios tiempos. Integradas, varios lugares en un solo momento. Esa es la diferencia con las integradas. En caso de presentarse variación de caudal en los puntos de muestreo, se debe tener en cuenta para que el volumen aportado sea proporcional al caudal medido durante toda la toma. O sea, ¿cuándo se toma este tipo de muestras? Cuando en la superficie o en la profundidad, pues dependiendo del sistema, mejor dicho, a lo ancho y largo del sistema que usted vaya a muestrear, se pueden dar variaciones. Por ejemplo, lagos muy grandes, donde usted diga, tengo un espacio del lago que está eutrofizado, o sea, está lleno de algas. Tengo un espacio de lago como en remanso que no fluye, porque los lagos naturales no se estancan por completo, ¿no? Ellos fluyen. Entonces, depende de las circunstancias, es probable que usted, si fuera un lago convencional normalito, pequeñito, es probable que le sirva una sola muestra puntual. Pero en estos casos específicos es mejor tomar varias muestras puntuales, pero en varios sitios en un mismo tiempo. Esa es la diferencia. Miremos qué dice la Universidad de Antioquia. Ay, no, perdónenme los comerciales. Un muestreo consiste en obtener una parte representativa de un cuerpo de agua
ya sea un vertimiento o agua potable que conserve las concentraciones relativas de todos los componentes presentes en la muestra original y que no presente cambios significativos en su composición previa al análisis. Hay diferentes tipos de muestras. Muestras simples o puntuales. Muestras compuestas. Muestras integradas. Son aquellas que se forman por la mezcla de muestras puntuales tomadas de diferentes puntos simultáneamente o lo más cerca posible. Se emplean para caracterizar ríos, en los cuales varía su composición a lo largo de su trayecto y su ancho. Al laboratorio se envía una sola muestra denominada integrada, que se forma por la mezcla de cada una de las muestras puntuales recolectadas. Es importante tener en cuenta que todos los recipientes para la integración de las muestras se deben purgar con el fin de eliminar cualquier impureza y se deben rotular adecuadamente para permitir su identificación. Se recomienda registrar la siguiente información: número de la muestra, lugar donde se tomó la muestra, localización del muestreo, fecha y hora, nombre de la persona que tomó la muestra, tipo de muestra, preservación realizada, parámetros medidos en el sitio. Las muestras se deben refrigerar a 4 grados centígrados durante su transporte al laboratorio. Además, para garantizar que éstas no sufran cambios físico-químicos o biológicos mientras son transportadas al laboratorio, en algunos casos es indispensable preservarlas mediante la adición de reactivos, los cuales dependen del parámetro que se requiera analizar y del método de determinación en el laboratorio. La preservación de las muestras debe consultarse en el estándar métodos para cada parámetro de análisis. En el caso de los análisis microbiológicos, no es posible emplear una muestra integrada, ya que ésta debe ser tomada directamente de la fuente de agua para evitar alterar su composición microbiológica. En este caso, se debe destapar el recipiente esterilizado dentro del cuerpo de agua, taparlo de igual manera y refrigerarlo a 4 grados centígrados. Parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el cloro residual y el potencial redox, entre otros, son inestables en el tiempo, por lo que su determinación debe realizarse en campo. Para ello se debe sumergir la sonda de medición directamente en el punto de muestreo, y en aquellos casos donde las corrientes sean muy fuertes, se debe tomar una muestra en un beaker y hacer la medición inmediatamente. Todos los electrodos de medición deben ser lavados con abundante agua destilada después de su uso. La persona encargada de la toma de muestras debe llevar los equipos necesarios para tales mediciones, garantizando siempre que estén calibrados y en correcto funcionamiento. Bueno, como les contaba, las muestras integradas se utilizan para situaciones en las que necesitamos conocer cómo está la calidad del recurso en varios lugares. Pero se toma, o sea, es como que varía por posición, más no durante el tiempo. Por eso es que se toma en varios lugares, pero en un solo momento. Aquí nos está hablando también, reforzando información respecto al transporte de muestras, que es un capítulo grande que lo van a ver o lo están viendo ya con Dianita Paola, y que es muy importante porque es lo que garantiza que usted, listo, ya tomó bien la muestra, ahora es importante que llegue bien al laboratorio, porque si no está a la temperatura adecuada, si no tiene el reactivo adecuado, si no se llevó o se perdió la cadena de frío, pues se nos daña la muestra y ya no va a ser representativa y se pierde todo el trabajo. Eso es. Entonces, nuevamente, no se pueden volver a olvidar nunca más de esto. Muestra puntual, un lugar, un momento. Muestra compuesta, un solo lugar en varios momentos. Se compone de un poquito de alícuotas o un poquito de agua durante una determinada cantidad de tiempo para componer una sola muestra. Muestras integradas, varios lugares, un solo momento. También se integra una sola muestra con el poquito de agua de cada cosa. Quiero que le pongan mucho cuidado. Estos videos
detallen lo que pasa, porque miren que cuando toma, fíjense cómo toma las muestras cuando dice que son microbiológicas y cuando son físico-químicas, ¿qué pasa? Ahí hay una diferencia que quiero que me digan ahora que entre a clase. Bueno, otra serie de muestreos que no son como tan comunes, pero que también se llevan a cabo, se denominan muestreos de perfil profundo o de perfil de área. Los muestreos de perfil profundo son muy aplicables en oceanografía cuando el objetivo es conocer la variación vertical de un parámetro. Por ejemplo, definir la posición de la capa termoalina de la pignoclina. ¿Qué tal el trabalenguas que nos trae el documento? Resulta que en el mar existen diferentes corrientes, así como en el aire hay corrientes de vientos que hacen turbulencias y generan ciclones. Una cosa similar ocurre en el mar, solo que en este caso hay cambios de concentraciones y hay cambios de temperatura y hay cambios como en el hábitat de los peces. Entonces es importante tomar muestreos con una variación no horizontal, o sea, no varios puntos. Es como, estas son como muestras integradas, pero la primera, la de perfil profundo, es como varios puntos hacia abajo en un solo momento. Y el de área, una serie de muestras de agua tomadas en una profundidad en particular de una masa de agua en diversas locaciones muy utilizadas para definir distribuciones espaciales por capas. Igual, entonces son muestras integradas que se toman en un solo momento, pero en diferentes circunstancias, de acuerdo a la necesidad o al objetivo del muestreo. Chicos, creo que ya ha pasado más o menos una hora y piquito. Necesito que miren este video con mucha calma y me tengan listas todas las preguntas necesarias. Estoy fuera de la ciudad en este momento y me preocupa que no alcance a llegar a tiempo. Entonces, no quiero quedarles mal en la hora, así que les voy a ir pasando este video para que lo vayan viendo. Voy a ver de cuánto me quedó y nos vemos cuando ustedes hayan terminado de ver este video. Si van a estar ocupados en la noche y pensaban llegarme tarde, entonces vayan viendo el video, que sea cosa que cuando nos veamos, ustedes ya tengan claro estos tres tipos de muestreo, sobre todo los tres primeros que son los más usados, ¿vale? Nos vemos en unos minutos. Entonces, mucho juicio. Voy a parar la grabación acá.